Bendiciones, hermanos y hermanas. La iglesia en casa una vez más les recuerda con mucho aprecio y en este espacio de la celebración de la palabra, qué bueno tenerles aquí con nosotros. Agradecemos por la asistencia al Señor que ha dado a cada una de las familias en los diferentes momentos, y el Señor siempre les tendrá en cuenta, nunca los ha alejado, siempre ha estado allí con ustedes. Vamos entonces en esa misma línea, hermanos, vamos a recordar que durante estos días tenemos varios servicios. Tenemos capacitación. Ya hoy, 4 de octubre, hoy tenemos una capacitación después del servicio para los hermanos que van a estar allí ayudando a liderar, para la apertura que tendremos el 18 de octubre con el favor del Señor. Les estaremos informando paso a paso. Como algunos les estuvimos enterando, tanto el consistorio como los diáconos estuvieron llamando cada una de las familias para ir consultando y clarificando cuáles están habilitados para asistir y cuáles no, porque queremos también respetar esas decisiones. Habrán personas que tomarán la decisión de que por el momento no, otras sí. Entonces vamos trabajando allí en unidad. Y las transmisiones seguiremos allí transmitiendo por Facebook, por YouTube, y también las reuniones en Zoom. Los días martes tenemos el espacio de oración y estudio bíblico, martes 6:30, el día viernes cuando las familias oran, 6 de la mañana, es también un espacio especial, y los domingos la escuela dominical de adultos a las 9 de la mañana. Entonces, mis hermanos, tengamos esto en cuenta. No olvide, si usted también requiere una atención de parte del pastor, ahí la timbradita, y estaremos prestos para atenderle, ya sea que venga y aquí en la iglesia, o buscamos el espacio telefónico o por Zoom. De alguna manera buscamos cómo poderle atender. Que el Señor me le bendiga y disfrutemos también de los espacios de alabanza y adoración a nuestro buen Dios. Aleluya. Oh, tú eres digno, Señor, el gozo de mi vida eres tú. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi Dios. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi Dios. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Aleluya. El gozo de mi vida eres tú. Oh sí, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú. Por eso, Señor, canto aleluya. Qué bueno poder estar alabando y adorando a nuestro buen Dios. Vamos también entonces a la celebración de la palabra. Invitamos en este día a nuestra hermana Sara Isabel Calero, quien nos estará haciendo la lectura de la palabra del Señor. Sara, bienvenida. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra, a Efesios 1, vamos a leer los versículos 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que somos primeramente, esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora vamos a orar, hermanos, dispongamos nuestro corazón. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas, Padre, gracias por la vida del pastor, gracias por la vida de cada hermano que nos está viendo en este momento, Señor. Padre, te pido que disponga sus corazones, Dios, tú conoces la situación por la que está pasando cada uno, tú conoces sus pensamientos, las peticiones de su corazón, Padre, cuál es la actitud que tienen en este momento, Padre. Te pido que dispongas esos corazones, Señor, que las familias se reúnan, Padre Celestial, a escuchar tu palabra, a alabarte y adorarte, Señor. Te pido que abras nuestros oídos espirituales y nuestro entendimiento, Dios, para recibir esa palabra que hoy quieres hablar a nuestros corazones, Padre Celestial. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque tú estás con nosotros en todo momento de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que hagas viva y eficaz esta palabra que hoy, Dios, tú nos vas a hablar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oro por el pastor para que seas tu palabra, Dios, en su boca, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Sara. De verdad, muchas gracias al Señor por la celebración de la palabra. Y queremos continuar la serie Acercamiento a la Carta de los Efesios. Hoy sería la predicación número 2. Y es importante que cuando asumimos esta serie, tener en cuenta parte del contexto de lo que hablamos en la última predicación. Y en la última partíamos desde el libro de Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 7, donde estamos haciendo la referencia de la muerte de Esteban, que cuando fue apedreado por causa del Señor, pero que al momento de su muerte fue despojado de sus vestiduras y fueron colocadas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Y decíamos la importancia de abordar desde el libro de Hechos, porque el personaje que escribe el libro de los Efesios es el hermano Pablo. Entonces era bueno hacer como ese recuento. También decíamos de Pablo o de Saulo cuando viene, es perseguidor de la iglesia, lo veíamos allí en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Luego viene la conversión de Saulo, porque el mismo Señor entra y lo confronta, le permite allí, mientras él iba para Damasco, allí en ese encuentro, y a partir de allí es donde recibe ese llamado para el ministerio a los gentiles. Y obviamente el mismo Señor le dijo que va a tener serias implicaciones, le va a costar, le va a saber lo que es encaminarse allí en lo que es en el Evangelio, y empieza una serie de implicaciones en cuanto a este llamado, y pasa una serie de experiencias, muchas de manera satisfactorias, otras muy dolorosas, otras a punto de morir. Ese fue el costo por el desafío de ir como misionero allí a los gentiles. Entonces es importante tener ese recuento a manera de contexto de la clase anterior, de la predicación anterior. Y hoy estaremos abordando como tema las bendiciones en Cristo. Bendiciones en Cristo, la predicación número 2. Y cuando hablamos de bendiciones en Cristo, yo creo que es bueno por lo menos identificar los términos o tenerlo una cierta claridad. Cuando habla de bendición, está denotando un otorgamiento de un bien, que yo recibo un bien. Cuando yo soy bendecido porque recibo un bien. Cuando es en torno de mi parte hacia Dios,
es un reconocimiento de la alabanza del ser humano hacia Dios. Pero cuando es de Dios a nosotros, es ese bien que recibimos de parte de Él. Y cuando hablamos del Cristo, el Cristo que viene hablando desde el Antiguo Testamento, el ungido, el Mesías, el enviado, el Rey, el Salvador, y en las cuales en las 13 cartas de Pablo lo menciona de manera reiterada, el Cristo, el Cristo. Y por lo menos algunos de los diferentes escritos del Nuevo Testamento hacen referencia al Cristo, el Mesías. Por lo menos uno de ellos nos dice, cuando Juan el Bautista fue encarcelado y que le mandan a decir a Jesús, le mandan a decir a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cristo? Y Juan el Bautista, ¿qué es lo que dice? No, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y al día siguiente dice que llegaba Jesús y él le señala, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted me preguntaba que si yo era el Cristo. No, yo no soy el Cristo, soy un vocero. El Cristo allá, el ungido, el enviado del Padre para redimirnos a nosotros. Lo mismo nuestro hermano en el Evangelio Juan también hace referencia en un encuentro que tienen allí los hermanos. Uno de ellos le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, por la experiencia que habían tenido momentos anteriores. Y por allá ya la mujer samaritana también hace la referencia del Cristo en esa conversación que tiene con Jesús, en ese diálogo. Y la mujer le dice allá a Jesús, sin saber que era Jesús, le dice, sí, yo sé que ha de venir el Cristo, el Mesías, llamado el Cristo. Entonces, el Cristo recoge toda la esencia de la deidad. Y desde allí entonces es bueno tener este referente. Entonces, bendecidos en Cristo, que es la que nos sirve allí de apertura para lo que vamos a ver hoy. Bendito, ya lo decíamos ahora, es la alabanza que le transmite el ser humano a Dios. Bendito, porque toda la alabanza sea para ti, nos dice otra de las versiones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le está indicando de alguna manera, Señor, para ti sea todo el loor, todo el reconocimiento a la deidad, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo. Y te bendecimos porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, indicándole, porque es que viene y ha venido el toque de Dios para mi vida. Y en ese bendito también está reiterando, según verso 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y es interesante porque por lo menos una de las versiones, la Nueva Traducción Viviente, lo narra de la siguiente manera. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Nuestra mente limitada a veces se queda corta en poder dimensionar lo que implica ese texto. Nos escogió antes de crear el mundo. Y yo le invito a que mientras estamos en esta celebración de la palabra, usted pueda también allí y juntos hagamos el ejercicio de tratar de ir como de trascender a esas líneas que vemos allí escritas. Entonces en ese verso 4, nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué indicaría de alguna manera? Es que usted y yo no somos un accidente, como mucha gente cree que estamos aquí por el azar. Incluso uno de los tantos filósofos que se me escapa el nombre en este momento, llegó a expresar, Dios creó todo esto y lo dejó abandonado, en palabras de este filósofo. Pero en el concepto de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y lo está reiterando nuestro hermano Pablo aquí en esta carta de Efesios, es que Él nos creó antes de crear todo esto que vemos, toda esta maravilla. Y no somos un accidente, no nos ha abandonado, no somos un sinsentido, porque incluso varias personas están diciendo, pobrecito de mí, pobrecita de mí, ¿quién me va a tener en cuenta? Porque yo aquí, porque yo sufro por esto. Y ahí donde vienen esas preguntas existenciales.
Y entre ellas, la lista es larguísima, pero a veces se están cuestionando, ¿será que Dios sí existe? ¿Eso será verdad? ¿O será un cuento? ¿Será una novela? ¿Será que es cierto? ¿Realmente yo quién soy? ¿Yo para qué nací? Esa es la pregunta. ¿Yo para qué nací? ¿O somos seres humanos? Hay animales, hay vegetales, hay reino mineral, hay el reino humano. O sea, entonces, ¿qué es la humanidad? ¿De dónde venimos y para dónde es que vamos a ir? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Yo para qué vivo? Y son preguntas que uno a veces se cuestiona, o cuando uno ve a veces algunos animalitos. Ejemplo, digo, yo veo a veces una cucaracha. ¿Para qué una cucaracha? Tendrá un propósito. ¿Para qué una hormiga? Tendrá un propósito. Y en el estado del ser humano, Pablo lo está reiterando, es que antes de que todo esto fuera creado, Dios ya había pensado en nosotros los humanos, por lo menos los que estamos aquí y los que estamos allí. Dios ya había pensado en nosotros, pero en la misma condición humana está a veces esas preguntas existenciales. ¿Yo vivo? ¿Para qué vivo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿En dónde reside la esperanza? ¿Por qué sufrimos? Y toda es una serie que usted puede tener allí otras. Y que no es problema, porque el Señor está dispuesto a responderle en la medida que usted sinceramente se acerque a Él. Entonces, sigue el relato de estarle diciendo, bendito, ¿cierto? Nuestro Señor, en nombre de nuestro Padre Celestial, que es lo que está diciendo allí en el verso número 3. Y lo reitera, para que seamos santos. Ese es el propósito que el Señor creó al ser humano, para que sean santos, para que usted y yo seamos santos. ¿Y qué es un santo? ¿Usted cómo define la santidad o ser santo? Algunos lo confundimos, incluso, lo digo aquí con todo respeto, pero la iglesia cristiana católica, el santo, ¿quién es? La esfinge, la estatua. Pero quiero dejar claro, para nosotros el santo es aquella persona que fue creada. Todos fuimos creados por Dios para que fuéramos santos. Y para que usted y a mí nos quede claro, es una persona separada, apartada. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Ese es el concepto claro de la santidad. Un santo es para agradar a Dios, que tiene sueños, que tiene metas, que tiene expectativas, pero ellas van a ser inferiores al reconocimiento del Señor. Puedo tener claro. Y también, ¿para qué? Para ser sin mancha delante de Él. Usted mire qué grandes desafíos el Señor creó al ser humano. Nos creó a usted, me creó a mí, para que seamos santos y para que sea sin mancha delante de Él. ¿Y cómo que sin mancha? Porque viene aquí también la pregunta, pero si el mismo ser humano ya viene con pecado, allí por la caída de Adán y Eva, ¿cómo así que sea sin mancha delante de Él? Una de las palabras de pronto más precisas que podíamos allí colocar es que nunca el ser humano va a ser perfecto. Nunca usted y yo vamos a ser perfectos. Siempre vamos a estar en esa dinámica de que hay que corregir, que hay que ajustar, que hay que revisar estas actitudes, estos comportamientos, estos pensamientos. Pero a lo que apunta allí sin mancha es que se pueda tener la capacidad de reconocer las limitaciones, las fallas, los pecados y decidir renunciar, apartarse, cortar de raíz de manera voluntaria, libre, con todo aquello que desagrada a Dios. Nosotros a nivel de moral o de unos comportamientos de ética, uno dirá, frente a esto, así se debe comportar, de esta manera. Pero en últimas, ¿a quién es el que debemos rendir cuentas? Por lo menos en mi calidad de pastor, usted a mí no me tiene que rendir cuentas. Hay unos comportamientos que esperamos dentro de los conceptos normal, pero en última, a quien se le debe rendir cuenta es al Señor, porque Él sabe lo que hay en el fondo del corazón, porque usted y yo nos podemos colocar unas máscaras de nobleza, de amabilidad, de santidad, pero el Señor es el que sabe lo que hay en el corazón. Entonces, si vamos teniendo claro que Él nos creó
para que fuéramos santos y sin mancha, estemos conectados con Él para poder identificar. Porque cuando usted y yo fallamos, créame que aún la misma conciencia o el Espíritu, porque mire, tengamos en cuenta esto. Cuando hemos recibido al Señor, que ahora más adelante hablamos un poquito de ello, tenemos el Espíritu Santo. Y Dios se comunica a nosotros a través de su Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y cuando usted y yo oramos mal, aún nuestro espíritu nos redarguye. Eso no es correcto, eso no se debe hacer. Téngalo presente, porque el Señor está interesado en cada uno de nosotros. Y entonces es tanto el amor de nuestro Señor para con nosotros. Mire, nos creó antes de la fundación del mundo, para esto, para esto, para esto. Y el verso 5 allí del capítulo 1 de Efesios nos lo reitera. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted y yo no tuvimos que pagar nada. Somos el resultado del amor de Dios. Pablo, en referencia a este texto, lo menciona también en otro de los momentos que lo podemos ver más adelante, pero vale también mencionarlo. Es algo por gracia. Él nos ha amado por gracia, por la misericordia. Y es por allí lo reitera, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nosotros que en últimas le hemos rechazado, Él nos ha acogido, ¿cierto? Y para ser adoptados como hijos suyos, porque recuerden, el Evangelio llegó primeramente al pueblo judío. Y se creían la crema innata, como lo hemos dicho. Pero el Señor, en su amor y misericordia, al llamar a Pablo allí a los gentiles, porque el amor y la misericordia y la redención iba para toda la humanidad. Entonces, por eso ya no es esclavos ni libres, ¿cierto? Ya todos son uno en Él. Y a los que no eran, a los gentiles, también los llamó para ser adoptados. Y cuando dice adoptados, va a tener todas las garantías como un hijo. No va a ser de segunda clase, como en algunos momentos de la historia se ha marcado. Este es hijo natural, este es hijo legítimo, este es adoptado y el trato es diferente. No, aquí lo que quiere indicar es de que tanto los unos como los otros pasan a ser de un mismo grupo donde el Señor les va a estar allí asistiendo. Y toda esa asistencia va a recaer así como empezó, bendito sea, en el reconocimiento al Señor, lo reitera en el verso 6, para alabanza de su gloria, de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Él nos crea para que seamos santos, sin mancha, para que le estemos honrando a Él, agradarle, honrarle. Y por lo menos hay algunos personajes, incluso bíblicos, que los podemos traer al momento. Job, ¿qué dijo el Señor? Le decía, mira mi siervo Job, ¿cierto? Un hombre, ¿cierto? Íntegro, como Job. Y es allí donde el Señor quiere que esa alabanza para la gloria de Él, es de que en la medida que se manifiesta en nosotros, Él mismo pueda ser honrado. Miran a mi siervo Job, un hombre íntegro. Mira a Abraham, por algo el Señor le llamó amigo de Dios. A David, ¿cómo le llamó? Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Y con esos modelos es que a usted y a mí, una vez más nos quiere recordar, yo te creé, yo te redimí, te vengo restaurando. Es para que tú lo tengas presente, es que estás apartado para mí. No para mezclarse ni distorsionarse con lo que no agrada a Dios. No sé si la figura de apartar podemos mencionar otros ejemplos. Por lo menos tengo entendido que un futbolista, un deportista de alto nivel, se aparta exclusivamente para esa área. Si es ciclismo, natación, fútbol. Y hay unas condiciones de alimentación, de entrenamiento, en horario de dormir, de descanso, de horario de entrenamiento. Es que no va a competir sino dentro de tantos meses. Pero eso no le habilita para
desordenarse. Está apartado porque es para lograr allí los mayores resultados posibles. Lo mismo es aquí con el Señor. Es apartado, ¿para qué? Para que estar preparado en cada momento. Porque así es la vida. La vida, así como es la vida natural, física, así la vida espiritual. Hay que estar preparado porque en cualquier momento puede suceder lo inesperado. Y al estar preparado, saber cómo reaccionar. Porque recuerde, como hemos dicho en otros momentos, cuando estábamos hablando de la oración, uno debe tener unas disciplinas de oración, pero hay momentos donde uno no alcanza. No, lo hago más tarde, no, sino que es de manera inmediata. Lo mismo aquí, para la alabanza del Señor. Y en la medida que usted y yo nos conectemos, vamos a poderle honrar y glorificar. Otro de los ejemplos es como, por lo menos, uno como padre. Por lo menos aquí hay 2 jóvenes. Y creo que cuando hay resultados satisfactorios, cuánto alegran a los padres. Cuando hay noticias no agradables, cuánto entristece a los padres. El pueblo de los Efesios está viviendo en un contexto muy pesado a nivel político, a nivel social, a nivel religioso, el sincretismo, y llegar con el evangelio a, mire, es que ese es el modelo a seguir. Y nosotros que estamos en esta ciudad, no estamos lejos de los comportamientos que ocurrían allí en Éfeso. Aquí también nos toca vivir, donde usted se encuentre, si está fuera del país o en otra ciudad. Allí también hay situaciones que son muy marcadas, en las cuales usted le toca marcar la diferencia e ir en una contracultura, porque la sociedad lo quiere llevar por un rumbo, y es a usted que le toca tomar decisiones. Por ahí no voy, para seguir el modelo de ser santo, apartado y sin mancha delante del Señor, y tenerlo presente que en ese ser apartado para el Señor, es que es en Él quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Ese es un punto aquí bien especial en lo que tiene que ver con la restauración nuestra. Cuando volvemos al principio, cuando viene la desobediencia de Adán y Eva, dice que se introduce el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo aquello que va en contra del principio del Señor. Nosotros a veces le damos unas categorías. Este vale 1, 2, 10 o 20. Pero delante del Señor todos tienen el mismo resultado, que distorsiona la confianza o el propósito de Dios. Obviamente que en cada uno de ellos trae consecuencias diferentes. Cuando usted peca de esta manera, la consecuencia va a ser diferente. Y ya quedas en manos del Señor. ¿Hasta dónde le va a permitir el juicio? Si ha asesinado, si ha habido una fornicación, si ha habido robo, si ha habido mentira. Aún recuerde que dice, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, se convierte en pecado. Entonces mire lo complejo de allí, de lo que es pecar. Pero a lo que está apuntando Pablo, mire, sea cual sea, Jesús vino para redimir por medio de la sangre allí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué nos va indicando en este momento? Usted y yo no somos las peritas en dulce. Algo hay. Y es tenerlo entonces presente. Lo que haya aún en este momento es tenerlo allí presente. ¿Quién me puede redimir de eso? ¿Quién me puede limpiar? ¿Quién me puede restaurar? Es nuestro Señor, por la sangre de Él, el que Él vino, ¿cierto? Para ofrecerla, porque es una de las virtudes, de las riquezas de su gracia, como lo está reiterando allí en el verso número 7. Tengámoslo presente porque esa es una de las constantes en el día a día nuestro. ¿Cómo voy delante del Señor? Incluso al concluir el día, ¿cómo puedo yo mirar, Señor, este día en cuanto a mi comunión y la relación contigo? Revisar, estuvo de esta manera, por aquí no, Señor, ¿qué debo hacer aquí? Por aquí como que estuvo bien. Cada día nos toca allí estar evaluando. Y lo he dicho en otras oportunidades, qué bueno poderlo decir de manera concreta. Señor, mira mi pecado con nombre propio, por este y por este. Porque a veces son tantos que el Señor dirá, bueno, ¿y cuál de todos? Entonces desde aquí es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y me permito allí leer el 8 y el 9.
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio de la voluntad del Señor? Que no lo vamos a entender así tan sencillo, pero es la obra que Él hizo para redimirnos. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos y la tierra. Hay una terminología que en muchos momentos de pronto suena muy teológica, como muy pensada, pero nosotros como logramos como llevarla a lo concreto. Y en lo concreto que podemos decir es que Dios en su obrar hay unos misterios que aún no lo logramos entender, pero podemos ver el efecto de ellos. Acabamos de ver uno, que Él nos redime a través de la sangre del Cordero que tuvo allí en la cruz del Calvario. Romanos también es escrita por Pablo, y aluyendo a esta misma idea, Él nos dice en Romanos 3, del 22 al 25, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para con todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces mire que Pablo lo toca en varias maneras. Recuerden que les decía ahora, va a hablar del Cristo en todas sus cartas va a hablar de Cristo. Y aquí como para condensar esa parte, ¿quién es el que nos redime? Cristo. Y porque lo reitera, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas la justicia de Dios que opera en Cristo Jesús es la que nos redime, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces mire, esa obra allí en la cruz del Calvario que con su sangre redimió, pasó por alto su falta y mi falta. Eso no quiere decir que no sigamos pecando, seguimos pecando, pero que nos faculta que cuando usted y yo la cometemos y con toda la manera libre y voluntaria decidimos renunciar, el Señor está dispuesto a limpiar y a perdonar. En otras palabras, como pasemos esta página. Si en usted y en mí hay un arrepentimiento genuino, lo que el Señor hace es que, listo, empezamos de nuevo. Eso es lo que el Señor hace. Es contrario a mucho de nuestro comportamiento, porque entre nosotros, ¿sabes? Cuando hay falta entre nosotros, mire cuánta dificultad hay para volvernos a conectar. ¿Y qué decimos? A mí no se me olvida esta falta, no se me olvida la otra, y le voy sumando. Y fue lo mismo que pasó allí cuando en un discurso que tenían con Pedro. Meto a Pedro, pero vuelvo y salgo. Que Pedro, ¿qué le decía? Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Cierto que hasta 7? Y el Señor le dice, no, cierto, hasta más, cierto. E indicando hasta la perfección. Y es lo que indica aquí en este texto que estamos trabajando. El perdón del Señor es para que cuando hay algo genuino, vuelvo a empezar con Él, vuelvo a iniciar. Pero que no lo tomemos por esa costumbre. Tengámoslo allí presente para venir delante de Él. Y en el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y vamos entrando aquí entonces en la conclusión de la celebración de esta palabra, en la predicación número 2 de la serie, un acercamiento a la carta de los Efesios. Bendecidos en Cristo Jesús. En el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Esa expresión, por lo menos en esta porción, la ha repetido 3 veces. Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Él nos compró. Él nos compró. Y si nos compró, es porque Él es nuestro dueño. Y si nos compró y Él es nuestro dueño, nosotros somos sus ¿qué? Su objeto, ¿cierto?
su objeto de amor. Eso es lo que somos nosotros, a ese precio, a un precio alto. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, mire, nos compró y colocó un sello. ¿Cuál fue el sello? El sello del Espíritu Santo. Y es algo cuando decíamos ahora, nuestra mente limitada a veces no logra dimensionar todo esto. Que indica que el mismo Señor no haya colocado un sello. De alguna manera, entre tantas posibilidades, es que el mismo Satanás sabe quién es usted y quién soy yo. Él sabe quién es. Y si usted y yo estamos así pegados del Señor, Él sabe, nos identifica y no nos puede tocar. Puede hacer mucho alboroto, ¿cierto? Pero no nos puede tocar. No nos puede tocar, a menos que el Señor lo permita. El sello del Espíritu Santo, con el cual el Señor también va a permitir ¿cierto? Como un espacio allí de mayor comunicación, de servicio. La pregunta también para nosotros sería, y que ahora al final la reforzamos, ¿qué claridad tengo yo de estar viviendo con el Espíritu Santo? Algunos personajes de la palabra del Señor nos recuerdan de que ellos decían, ¿cómo yo he de hacer esto? Porque pecaría contra mi Señor. Tenían el concepto claro, que es que los actos y los comportamientos no es porque me está viendo, como a veces lo hacemos con las autoridades. Los que conducimos a veces decimos, el semáforo, ¿lo pasamos en rojo o no? Si hay cámara, no. Algunos, ¿cierto? O si está el policía, o si me están vigilando. No, es como como que el Señor está allí, porque si Él está con nosotros, tenemos el sello del Espíritu, tenemos esa promesa. Es porque estamos allí continuamente con Él. Y lo ratifica, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y vuelve y lo repite, para alabanza de su gloria. ¿Qué podemos ir concluyendo? Podemos ir concluyendo que en el tema bendecidos en Cristo es que Él nos compró a precio de sangre para que nosotros seamos diferentes. Puede que nos parezcamos a mucha de la sociedad, pero en la esencia espiritual somos diferentes. Y en esa diferencia el Señor permite que aún se identifique, por lo menos sin necesidad de entrar en prototipos psicológicos. Uno puede decir, estos perfiles indican que es una persona tal, ¿cierto? Irresponsable. Esta es una persona mujeriego o que mantiene tras de los hombres. Esta parece una persona que muy de su ego, ¿cierto? ¿Cómo alimenta su ego? Desde allí, ¿cierto? Podemos a veces identificar, ese como que tiene estas tendencias. Cuanto más con ese sello del Espíritu Santo nos van a identificar. Creo que en ocasiones a usted o a mí nos habrán dicho, usted es como diferente, porque hay algo que me lleva como que hay algo allí espiritual. De pronto a otros les dirán o nos dirán, ay, usted no parece cristiano. ¿Por qué? Porque se comporta igual o peor que el mundo, ¿cierto? Pero a lo que apunta aquí en la esencia es porque aún se siente, aún huele como cuando usted pasa por un lugar, una pesquera, huele a pescado, una panadería, huele. Lo mismo, en la esencia de ese sello, de esas garantías del Señor, es que usted huele a Dios. Su ADN corre por su sangre, el ADN de Dios. Y allí se identifica, está marcado, está sellado. Y es desde allí donde nos debe marcar para cómo yo le doy la gloria y la honra al Señor. A manera de conclusión, recordemos que esto es una serie de este acercamiento a la carta de los Efesios. Esta es la segunda predicación. Y a manera de conclusión, en esta porción, capítulo 1, verso 3 al 14, yo les invito para que podamos
ir respondiendo a estas preguntas. ¿En qué medida experimento ser un bendecido del Señor? ¿Cómo lo estoy experimentando? Porque recuerde, a veces nuestras preguntas existenciales nos llevan como al caos. Pero yo soy cristiano, ¿por qué estoy en esta? ¿Por qué en esta? ¿Por qué en esta? Y tú la preguntas aquí, ¿cómo lo estás experimentando? ¿Cómo refleja el reconocimiento que le das, que le está dando al Señor? ¿Cómo se evidencia? ¿Usted cómo adora al Señor? ¿Cómo lo bendice? ¿Cómo le sirve allí desde la intimidad? Pero también no descarta que en este caminar día tras día, porque nosotros no estamos en una cajita de cristal, nos toca afrontar dificultades, problemas, pero desde allí hay alguna interrogante, problema o pregunta existencial que tiene en este momento. Que sea la oportunidad también para apartar un espacio y decirle: Señor, estas son mis dudas, estas son mis preocupaciones, estas son mis frustraciones. Poderlo decir, cuáles son, por qué considera que va inclinado en esos conceptos. ¿Cómo logra usted entender a Dios? ¿Cómo logra entender de que Dios lo creó y que usted es único, que yo soy único? Que Sara, que nos acompaña hoy, es única, que Juan Esteban es único, que el de aquí, que el de allá son únicos. No hay nadie, ¿cierto? Puede que sea parecido, pero somos únicos delante del Señor. Y desde esa medida Él nos ve. ¿Cuál es su percepción allí? ¿Cómo lo está experimentando? Porque a veces cuando no se experimenta, vienen tropiezos, vienen sufrimientos. Y es lo que Dios no quiere eso. Dios quiere que usted se perfile. Es que usted es creado por Él, formado por Él y para Él. ¿Cómo entiende que el Señor Jesús haya venido a redimirnos del pecado? De mi pecado, de su pecado, del pecado de todos. Parte del misterio, ¿cierto? Del misterio allí del Señor. ¿Cómo lo hizo? Él es el Señor. Y vino a redimirnos. Y qué bueno también tener claro entre otros tantos conceptos, las implicaciones del pecado. El Señor dice: yo vengo a perdonarte, vengo a sanarte, pero también digamos que cada uno somos responsables de nuestros actos. Y cada uno debemos responder ante Él por nuestros pecados, nuestras faltas. El Señor determinará qué hará con cada uno de nosotros. Peguémonos de Él. Y ya finalmente, lo que indica el sello del Espíritu Santo. Qué bueno que usted y yo cada vez más podamos como aferrarnos más. Es que tengo el sello del Espíritu Santo. Como cuando en la factura nos colocan cancelado. Como cuando Jesús en la cruz dijo: tetelestai, he pagado la deuda. Ya tiene la entrada directa al Padre. Y termino con estas preguntas. ¿Cómo logramos experimentar la expresión para alabanza de su gloria? Para eso Él nos creó, para alabarle. Así como creó a los ángeles para que le adoraran, para que le sirvieran, a nosotros nos ha creado también para alabanza de su gloria. Yo les invito entonces para que cerremos este espacio de esta porción. Bendecidos en Cristo. Señor, muchas gracias por este tiempo, por esta celebración de la palabra. Ayúdanos a interiorizar todo esto que nos está diciendo nuestro hermano Pablo allí en la carta de los Efesios. Ayúdanos a hacer una autoevaluación delante de ti, Padre, porque cuánto necesitamos acercarnos a ti, cuánto necesitamos crecer. Pero solamente con tu ayuda es que lo podremos lograr. Te bendecimos y te honramos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Teniendo esta oportunidad en el día de hoy, vamos a conectarnos con el tiempo de la celebración de la Santa Cena. Recuerden que en el transcurso de los días y cada mes hacemos llegar la notica allí para que
usted se haya provisto de cada uno del pan, de la uva, del fruto de la vid, para celebrar un momento como este. Es significativo, por lo menos hoy, recordar que esa obra que nos mencionó allí en el texto de Efesios, hoy la podemos recordar aquí cada uno de nosotros. Entonces yo les invito a que nos tomemos uno o dos minuticos allí para que usted comience a tener listo lo que es la celebración de la Santa Cena. Después de haber dejado todo esto listo, yo le invito para que juntos podamos acercarnos a la palabra. Usted ya tiene allí listo cada uno de los detalles: el pan, la uva, el pan, el vino, la uva. Y recuerde las pautas que les hemos brindado. ¿Quiénes participan de la Santa Cena? Participan todos aquellos que han sido bautizados en la Iglesia de Sana Doctrina. ¿Quiénes reciben la uva? Los que no han sido bautizados, y los niños van a recibir la uva. ¿Quién distribuye la Santa Cena? Lo hemos venido reiterando: la persona allí, preferiblemente el jefe del hogar, que haya dado ese paso de obediencia del bautismo, será la persona que lo distribuya. Y nosotros desde aquí les orientamos. Entonces, con estos preparativos, le invito para que tengamos en cuenta allí una de las cartas de nuestro hermano Pablo en 1 Corintios. Y él nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y seguidamente dice que asimismo tomó también él la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis el pan y bebáis del fruto de la vid, mi muerte anunciáis hasta que, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La carta de Corintios, de 1 Corintios 11, sigue reiterando que cuando vamos a la mesa no sea de manera apresurada. Y es la invitación que también nosotros le hacemos a cada uno de ustedes. El participar de la Santa Cena bajo estas condiciones es que no sea a la ligera, pero que tampoco sea el restringirnos cuando tenemos la oportunidad de arreglar cuentas con el Señor hoy. Hemos venido hablando que Él nos redime del pecado cuando le confesamos con toda la sinceridad. Si este es el momento, yo les pido para que por un momentico cada uno allí en la mejor posición delante del Señor coloquemos nuestra vida, nuestra salud espiritual delante de Él, para que limpie, para que Él perdone, para participar con dignidad de este espacio, de esta celebración tan importante. Un momentico allí, cada uno en silencio, hablemos con nuestro buen Dios. Padre del cielo, una vez más te suplicamos para que tú seas propicio a aquellos asuntos, situaciones o pecados que nos distancian de ti.
Si los hay en este momento, queremos decirte que los entregamos delante de ti, para que tú nos limpies, para que tú nos perdones y para poder estar aceptos delante de ti, participar de esta celebración tan importante. Te lo suplicamos de manera muy especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a la celebración aquí. Te invito para que lo podamos compartir. Aquí por asunto de protocolo, es importante tenerlo en cuenta cuando ya nos reunamos como iglesia. Debemos seguir estos protocolos, ¿cierto? Y otros más. Y ya casi, ya está más cerca ese día de estar aquí juntos compartiendo ese momento tan especial. El Señor Jesús nos dice que la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y dio gracias. Y nosotros lo apartamos en este momento del uso común para usos santos. Seguidamente nos recuerda la palabra que después de haber partido el pan y repartido, tomó la copa diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto. Así que todas las veces que toma este pan y beba de esta copa, está anunciando la muerte del Señor. Recordemos que la misma palabra dice: es la sangre que Él derramó por nosotros. Estos dos símbolos tan importantes. Y así que todas las veces que comáis el pan y bebáis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos sobra decirlo en el día de hoy, cuando nuestro hermano Mateo nos dice por allá en uno de los últimos capítulos: y el Señor mismo un día nos lo estará repartiendo a cada uno de nosotros. Entonces, apreciados hermanos, espero que ya lo hayan repartido allí con la familia, con los que estén acompañando, y los que no van a participar del pan y de la copa, que van a participar de las uvas, que sea la oportunidad también de compartirle a ellos. Démosles allí un momentico para compartirla. Qué bueno. Y nosotros en este momento decimos: Señor, gracias por este pan y este fruto de la vid, que hoy los apartamos del uso común para uso santo. Ese símbolo que nos recuerda tu obra expiatoria allá en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y que nos invita a que de generación a generación lo estemos celebrando. Hoy lo celebramos, Señor amado, recordando que tú nos creaste, nos adoptaste como tus hijos, nos sellaste con tu Espíritu Santo, y espera que cada uno de nosotros seamos para alabanza de tu gloria, para que lo estemos recordando momento tras momento. Aquellas personas que hoy participan con nosotros allí con la uva, pero que aún no han dado ese paso del bautismo, yo ruego para que toques sus corazones y muy pronto den ese paso de obediencia, porque tú eres el modelo para dar ese paso. Ayuda, Señor amado, a entender y a no resistir a este mandato tuyo, Padre eterno, y danos la sabiduría y la gracia también para acompañarnos. Entonces, Padre, una vez más, gracias por este momento. Los tomamos con mucha gratitud, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comamos y bebamos. Antes de que Sara se separe aquí, quiero invitarle también para que sea orando por esa bendición como anciana, como el consistorio,
sea también con esa oración de bendición. Y también damos gracias por la oportunidad que tenemos con los niños. Entonces, encomendemos este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos tener este tiempo, esta palabra, este refrigerio, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque Dios, nos has dado tantas bendiciones, Señor, y queremos corresponder a tanto amor, a tanta gracia, Señor. Padre Celestial, encomiendo la vida de cada una de las familias que nos vieron en este día, Señor, y que van a continuar con el espacio de los niños, Señor. Prepara el corazón de los niños, Padre Celestial. Te pido que también seas bendiciendo sus vidas grandemente, Señor. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Iglesia. Dios les bendiga. Hola chiquitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Qué tal estuvo su semana? Espero hayan tenido una muy buena semana. Oiga, les quiero decir, de parte de todo el equipo de Club Semilla Monterrey, que los extrañamos demasiado. Ya queremos que llegue el día en que podamos verlos, pero tenemos que seguir cuidándonos en casa y guardando las indicaciones. Y por parte de todo el equipo les mandamos un abrazo muy fuerte hasta sus casas. ¿Están listos para comenzar? Vamos a tener un tiempo padrísimo de alabanza, donde vamos a cantar al Señor, vamos a alabar al Señor y luego vamos a comenzar con la clase. Vamos a prestar mucha atención para ver qué tiene el Señor para nosotros. Vamos a ir por nuestras Biblias, vamos a abrirlas y en compañía con nuestros papás vamos a leer lo que el Maestro nos está enseñando. ¿Están listos? Vamos a orar. Recuerden, ojitos cerrados y manitos de oración. Señor, te doy gracias por este día, gracias porque un domingo más puedo escuchar tu palabra. Te ruego que abras mi corazón para recibir tu mensaje. Te doy gracias también por la oportunidad que tengo de escuchar tu mensaje y también te doy gracias por mis maestros. Te pido que los bendigas y que los sigas ayudando, Señor, a cada uno de ellos a dar tu clase, Señor, fielmente para que nosotros podamos aprender. Te ruego todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, bienvenidos. Prepárate, con todo nuestro cuerpo vamos a alabar a Dios.
bendición, pues somos hermanos y hermanas. Somos la familia de nuestro gran Dios. Estamos juntos. Lo que necesitamos hoy es unidos, todos cantar, unidos cantar. Qué bueno es que estamos juntos. Qué bueno es que somos uno. Qué bueno es que nos tenemos. Una familia, una fe, un Dios. Qué bueno es que estamos juntos. Qué bueno es que somos uno. Qué bueno es que nos tenemos. Una familia, una fe, un Dios. Somos familia, hermanos, hermanas. Somos familia, estamos juntos. Somos familia, hermanos, hermanas. Somos familia, estamos juntos. Una misma familia, una fe, un Señor. Una misma familia, una fe, un Señor. Una misma familia, una fe, un Señor. Estamos juntos. Una misma familia, una fe, un Señor. Una misma familia, una fe, un Señor. Una misma familia, una fe, un Señor. Estamos juntos. Una misma familia, una fe, un Señor. Una misma familia, una fe, un Señor. Una misma familia, una fe, un Señor. Estamos juntos. Qué bueno es que estamos juntos. Qué bueno es que somos uno. Qué bueno es que nos tenemos. Una familia, una fe, un Dios. Somos familia, hermanos, hermanas. Somos familia, estamos juntos. Somos familia, hermanos, hermanas. Somos familia, estamos juntos. Ahora sí, pon mucha atención. Ya va a empezar la clase. Hola chicos, ¿cómo están? Pues bien, yo estoy un poco triste, pero también estoy contento. ¿Saben por qué? Pues triste porque se acabó la carta a los Gálatas. Fue hermoso lo que el Señor nos enseñó en esa carta, ¿verdad? ¿Recuerdan la última clase donde el maestro Marco y Holly nos recordaron y nos enseñaron que no tenemos que agregar nada más a lo que Cristo hizo en la cruz? Pues bueno, por eso estamos tristes. Pero también estoy contento, ¿saben por qué? Porque empezaremos a leer otra carta nueva. Esta vez será la carta a los Efesios. Y bueno, antes de empezar a leer la carta, queremos presentarles el tráiler. Sí saben lo que es el tráiler, ¿verdad? Como con las películas de superhéroes o las películas de princesas. Para saber de qué se trata la película, buscamos en internet y vemos el tráiler. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver la reseña o el resumen de qué se trata la carta, ¿sí? Y bueno, pues básicamente es que en la carta a los Efesios, Pablo quiso enseñarles algo muy importante. ¿Y saben qué es? Que solamente a través de Cristo, el hombre, o sea, la humanidad, puede recibir la bendición, el amor y la gracia de Dios. Solo en Cristo. ¿Se acuerdan qué es? Vamos a repetirlo otra vez. Solo en Cristo el hombre puede recibir la bendición, el amor y la gracia de Dios. Y solo estando en Cristo podemos ser santos y fieles. ¿Sí escucharon? Solo estando en Cristo podemos ser santos y fieles. Bien, vamos a leer en la Biblia. ¿Ya tienen su Biblia? ¿No la tienen? ¿Qué pasó, chicos? Bueno, vamos rápido por ella. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a abrir la carta a los Efesios, ¿sale? Y vamos a leer los versículos del 1 al 4 del capítulo 1. ¿Ya están listos? ¿Ya la tienen? Bueno, demos otros 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a leer. Los que no sepan leer, díganle a sus papás que les lean la carta, ¿sí? Vamos a leer. Dice, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué les parece, chicos? Hay una palabra que se repite mucho, que es santo. ¿Pero ustedes saben lo que es el santo? ¿Será acaso una persona que se portó siempre bien, que ayudó a la gente y que hacía milagros? ¿O será acaso el santo? Para mayor referencia, pregúntale a sus papás. El luchador mexicano. Pues no, fíjense que no, eso no es ser santo. Un santo es una persona como tú o como yo que ha pecado, que está expuesto a la tentación, que se ha equivocado, que no es digno de recibir la salvación, pero que ha sido salvado por Jesús. Entonces, un santo es alguien que no que no es digno de recibir la salvación, pero que ha sido salvado por Jesús. Ahora les voy a decir lo que significa la palabra santo. Santo significa ser apartado o separado, ¿sí? Y esto es, cuando la Biblia dice que alguien es santo, es que alguien fue apartado por Dios y para Dios. Vamos a poner un ejemplo. ¿A quién le gusta el fútbol? ¿Quién ha jugado con sus amigos? ¿En la escuela, o en la calle, o en el parque? Siempre se forman dos equipos, ¿verdad? Y hay dos capitanes. Y los capitanes van escogiendo o separando a los jugadores para su equipo, ¿sí? Pues bueno, nosotros no podemos influir en que el capitán nos escoja, pero por eso hay que darle gracias a Dios, porque Él nos escoge sin importar si somos buenos o malos. Él nos escoge porque nos ama. Y el estar en el equipo de Dios solamente lo podemos hacer creyendo en Jesucristo. ¿Cómo podemos estar en el equipo de Dios? Creyendo en Jesucristo. ¿Pero qué creen, chicos? Hay algo que me pone muy triste. Y es que, pues hay gente que a veces no acepta el estar en el equipo de Dios. Dios nos ama y por eso no nos obliga a que estemos en su equipo, ¿sí? Y pues bueno, entonces, si no estoy en el equipo de Dios o en el equipo de Jesús, ¿en cuál equipo estaré? Pues sí, en el equipo de Adán. ¿Se acuerdan quién es Adán? Sí, Adán fue el primer hombre y el primero que desobedeció a Dios. Y por Adán, el pecado entró en el mundo. ¿Y qué pasa con el pecado? ¿Qué dice que la paga del pecado? ¿Y qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Ok, ¿cuántos de nosotros hemos querido ir al estadio a ver a nuestro equipo favorito, pero no hemos alcanzado boleto? Muchos, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué creen? Cristo nos tiene un regalo. Y ese regalo es un boleto. Pero ese boleto no nada más es para entrar al estadio y ver el partido, no. Ese boleto es para poder ser parte del equipo de Cristo. ¿Cuántos quieren ser del equipo de Cristo? Yo quiero ser del equipo de Cristo. Recordemos que solamente hay dos equipos. El de Cristo y el de Adán. ¡El equipo de Adán! ¿En qué equipo quieres estar? Pues si tú todavía no te has decidido a formar parte del equipo de Cristo, yo quiero que me acompañes a orar. Acuérdate que Cristo nos regala el privilegio de ser parte de su equipo. Él quiere que estemos con Él. Acuérdate que no necesitamos ser buenos jugadores para poder estar en el equipo de Cristo. Lo único que necesitamos es creer en lo que Él ya hizo por nosotros y aceptarlo como Señor y Salvador. Vamos a orar, ¿sale? Señor Jesús, yo te quiero pedir que me ayudes a limpiar mi corazón del pecado. Te quiero pedir que me ayudes a decidirme a ser parte de tu equipo, para que yo pueda estar todos los días de mi vida
jugando para ti, mi capitán, mi Señor, mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Muy bien, chicos, espero que muchos de ustedes, si no habían escogido el equipo de Cristo, lo hayan escogido hoy. Recuérdense que Jesús nos ama y Él quiere que estemos con Él. Que Dios los bendiga, los queremos. Bye. Hola chicos, vamos a memorizar. Hola chicos. Como hoy vimos la introducción de la carta a los Efesios, vamos a memorizar Efesios 1:4. ¿Están listos? Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Efesios 1:4. ¿Ya se lo aprendieron? Vamos a repetirlo 4 veces más. Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Efesios 1:4. Otra vez. Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Efesios 1:4. Una vez más. Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Efesios 1:4. La última. Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Efesios 1:4. Listo chicos, espero que se lo hayan aprendido. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en la clase? Estuvo muy padre, ¿verdad? ¿Y el versículo se lo aprendieron? Excelente, espero que sí. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos ahora con la manualidad? Estos son los materiales que vamos a ocupar para nuestra manualidad. Hojas de máquina, ya sea blancas, pueden ser de colores, de lo que ustedes quieran. Un cartoncito, este puede ser de caja de cereal o de galletas. Un plumón negro, lápiz, borrador, reglas, una perforadora, un par de tijeras, pegamento en barra, listón y marcadores o colores. Lo primero que vamos a hacer va a ser que vamos a tomar nuestro cartoncito y vamos a agarrar una regla. Vamos a medir 10 centímetros de ancho y 12 centímetros de largo. Una vez hecho esto, vamos a recortar nuestro rectangulito. El siguiente paso es que vamos a tomar una hoja de máquina y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a medir 10 centímetros de ancho y 12 centímetros de largo. Aquí vamos a tener que hacer 2 rectangulitos, ya sea uno arriba de otro, uno al lado de otro, como a ustedes se les acomode mejor en la hoja. Una vez listos, los recortamos. Lo siguiente que haremos es que vamos a tomar nuestro pedacito de cartón que ya habíamos recortado
y con el pegamento vamos a pegar las hojas por ambos lados para que quede todo de un mismo color y sea más fácil trabajar. Si ven que les quedó como que sobrantes por ambos lados del cartón, pueden recortarlo para que quede todo del mismo tamaño. Lo siguiente que haremos es que tomaremos nuestro cartoncillo con ya las hojas pegadas y vamos a tomar nuestra regla. Vamos a medir aproximadamente por en medio 1 centímetro de arriba hacia abajo y vamos a marcarlo. Vamos a hacer una pequeña línea, esto es para guiarnos dónde va a ir nuestra perforación. Después de eso, de la rayita que habíamos hecho, vamos a marcar 2 centímetros hacia abajo. Vamos a poner un puntito, una rayita, como ustedes prefieran. De la segunda rayita que hicimos, vamos a medir 4 centímetros hacia abajo y vamos a volver a marcar. Después de ahí, vamos a volver a medir 2 centímetros hacia abajo y vamos a marcar. Lo siguiente que vamos a hacer es que en el espacio que nos quedó más grande, que marcamos de 4 centímetros, en la primera rayita vamos a marcar medio centímetro hacia abajo y en la última rayita medio centímetro hacia arriba. Una vez hecho esto, vamos a marcar de manera horizontal 6 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Una vez estando así, unimos. Cuando esté formado el rectángulo, vamos a medir hacia los lados medio centímetro en la parte de arriba y en la parte de abajo y medio centímetro del otro lado. Como ya habíamos hecho medio centímetro de arriba y abajo, nomás vamos a unir para formar lo que va a ser el marco de nuestro rectángulo. Nos deberá quedar así. Bueno chicos, ahora sí una parte que yo sé que les gusta a todos y es pintar. Ustedes pueden pintar el color que ustedes quieran, pueden decorar de la forma en la que ustedes quieran. Los rectángulos yo les recomiendo que sean de diferentes colores para que resalten. Una vez listo, con su plumón negro vamos a escribir en el rectángulo más grande, Equipo Jesús. Los más pequeñitos que no saben escribir, pidan la ayuda a sus papás. Con el plumón negro van a remarcar los bordes de lo que son los rectángulos, ya sea del chiquito y del marco. Esto para que se vea más bonito y resalten más los colores. Ahora vamos a escribir las letras M y P con puntitos, M.I.P. Paz, P-A-S-S. Eso se los explicaré más adelante. Como abajo del rectangulito habíamos dejado un espacio de 2 centímetros, vamos a poner nuestro nombre. En mi caso yo voy a escribir Susi Lares. Ahora vamos a volver a tomar nuestro lápiz y nuestra regla y vamos a hacer líneas de aproximadamente 1 centímetro. Ustedes las pueden hacer más grandes, más chiquitas, como ustedes quieran. Pueden hacerlas separadas, más juntitas. Esto es para hacer nuestro código de barras y que nos queden todos del mismo tamaño. Ahorita las marcaremos con marcador.
Cuando estés feliz con el resultado y cómo te quedaron, podemos marcarlas con el plumón negro. Esto para que parezca que es verdaderamente un código de barras. Sabemos que los códigos de barras tienen números únicos, así que ustedes pueden escribirles los números que a ustedes se les ocurran. Una vez que esté así, lo vamos a perforar en la parte de arribita. Si no tienen perforadora, pueden usar unas tijeras. Ahora sí, por la parte de atrás vamos a escribir el versículo que nos aprendimos esta semana. ¿Recuerdan cuál es? Exacto, Efesios 1:4, el cual dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Efesios 1:4, y recuerden chicos, esto es en la Nueva Traducción Viviente. Lo siguiente que haremos es que vamos a cortar un pedacito de nuestro listón. Yo les recomiendo que se midan primero su cuellito para que sepan a qué altura lo quieren. Y una vez que esté listo, le vamos a hacer un nudito uniendo las dos puntitas. Y nos quedará de la siguiente manera. Una vez que esté listo, se verá así. ¡Tarán! Bueno chicos, y la manualidad de esta semana fue un boleto, un pase. Pero, ¿quieren saber para qué? Bueno, el maestro Alex nos platicó que hay dos equipos, el equipo de Adán y el equipo de Jesús. Obviamente creo que todos queremos pertenecer al equipo de Jesús. Es por eso que cuando nosotros creemos en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, Jesús nos regala inmediatamente este boletito del MIP, que es Most Important People, es decir, la gente más importante. Es por eso que esto nos tiene que quedar de recuerdo de que nosotros al recibir este pase podemos entrar, pero no solo entramos a ver, sino entramos a jugar, porque Jesús tiene una posición muy especial para cada uno de nosotros. Queremos recordarte que en la última clase de cada mes vamos a poner en esta sección tus fotos de manualidades y tus videos de memorización, así que aún estás a tiempo de compartirlas con nosotros. Bueno chicos, hemos llegado al final de la clase de Club Semilla de esta semana. Y Cata y Pepe, ¿qué les parece si nos platican qué les pareció la clase de esta semana? ¿Cómo están? Estamos muy felices por formar parte del equipo de Jesús. Mira, hicimos nuestro pase que nos recuerda que somos muy importantes para Dios. Susi, ¿este boleto lo puedo cambiar o se lo puedo prestar a alguien más para que juegue en el equipo? No, Pepe, no. Si te fijas, cada uno de nuestros pases trae un código de barras abajo, lo cual lo hace único. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo usar el tuyo, Cata no puede usar el mío y tú no puedes usar el de Cata. ¿Por qué? Porque Dios tiene una posición muy especial para cada uno de nosotros. Sí, Pepe. Recuerda que este boleto lo obtuvimos por creer que Jesús murió en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Pero, Susi, ¿este boleto es para toda la vida? Así es para toda la vida. ¡Qué felicidad! Somos hijos de Dios porque hemos creído que Jesús es nuestro Salvador. Bueno chicos, nos vemos la próxima semana. Despídanse. Gracias por invitarnos un domingo más. Adiós. Adiós amigos. Adiós.